A very good morning to every one of you. You may be seated. Muy buenos días a todos, se pueden sentar. I have once again the privilege of doing this first session this morning. Tengo de nuevo el gran privilegio de hacer la primera And I sesión want to con begin to vosotros. say that we are in the apostolic reformation. Y quiero decirles que nosotros estamos en la reforma And apostólica. reformation means this to bring back to original intent. Y la palabra reforma nos habla de retornar a la intención original. God is restoring in this season Dios está restaurando en esta what estación was originally on his mind lo que originalmente estaba en su when he corazón, en said, su "Let us mente. make man." Cuando Él dijo, hagamos al hombre. When he said, let us make church or have church. Hagamos al hombre o tengamos la iglesia. God is restoring that which was originally on his mind and the design that he had for us. Dios está restaurando lo que estaba en su mente y en su corazón desde el principio. And the Bible said in the beginning was the Word, and the Word was with God, En el- and the Word was God. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. And then the Bible said the Word became flesh and dwelled amongst Y el us. verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. The Word has to become incarnated again in this La season. palabra necesita ser encarnada en esta estación en nosotros. Nothing is more important than the Word of God in Nada this es más season. importante que la palabra de Dios en esta estación. Jesus said, I put my Word above my name. Jesús dijo, puse mi palabra por encima de mi nombre. So even he recognized that the Word is the most important thing in our Aún él life. mismo reconoció que la palabra es lo más importante en nuestras vidas. Nothing is more important than the Word of God in this Nada season. es más importante que la palabra de Dios en esta estación. We build with the Word. Nosotros edificamos con la God palabra. changes us with the Word. Dios nos We are transforma formed por with the medio Word. de la palabra. Somos are formados, established with the somos Word. establecidos por So medio the de la Word of God palabra. is very important. Así que la palabra de Dios es sumamente Now in importante. this season, the Y en esta apostolic estación, is very tedious. La estación apostólica It requiere takes arduo time. trabajo porque toma tiempo. It takes time, yeah. Toma tiempo. This is not a sprint. Esto no It's es a journey. Esto no es algo instantáneo, es una travesía. Many times we have the tendency that we want things immediately. Muchas veces tenemos la tendencia de que queremos las cosas instantáneamente. But people want a quick fix in life. La gente quiere las cosas instantáneas, rápidas en all sus their vidas. problems. Quiere que sus problemas se les resuelvan instantáneamente But por in this igual. season, God is taking his time. Pero en esta estación Dios está tomando su tiempo. Israel could have made the promised land within a few days. Israel even or pudo 12 haber days. llegado a la tierra prometida en menos quizás de 12 días. But it took them 40 years. Pero les tomó 40 See, años. God had to first get Egypt out of them. Dios tenía que primero sacar a Egipto de sus Not only them out mentalidades. of Egypt, No sacarlo solamente de But Egipto, Egypt out of sino them sacar a Egipto de sus before they could have mentalidades entered the promised antes de que land. pudiesen entrar a la tierra prometida. Now, listen to this. Escuchen esto. The word is very important. La palabra es sumamente importante But the very word that God gives you porque la palabra precisa que Dios le da will try you. Will try you. Test le you. va a probar a usted. Usted That será is that aprobado. is the sonship test. Y es la prueba del Hijo. With Jesus, the devil, if you are the Son of God, Satanás devil le came and preguntó, tested si him. tú eres el Hijo de Dios, en el desierto fue tentado. in this season, God will not send you the devil. Y en esta estación Dios no te va a mandar al He diablo. will send you the word. Él te va a enviar su Are you a palabra para, And the word will para test you. preguntarte, ¿eres tú el Hijo de Dios? Now, what God is after Y lo que Dios está persiguiendo is to see if the word accepts or rejects you. es para saber si la palabra te recibe o tú la rechazas. Therefore, we have no power to accept or reject the word of God. Nosotros no tenemos poder de rechazar o recibir la But palabra it's de the word Dios. that accepts or rejects ¿Es us. la palabra que nos recibe o es la misma palabra que nos The rechaza? word of God is so powerful La palabra de Dios es tan poderosa that only He has the power que solamente Él tiene el to accept poder or reject you. para recibirle, aceptarle o Now, many rechazarle. times Jesus spoke in parables, Y muchas veces Jesús habló en just parábolas allegorical speech. y de una manera alegórica por And this igual. parable, or these parables, or the word, Y estas parábolas o la palabra misma, you find many times it's a double-edged sword. y él hablaba y mencionaba que su palabra era como una espada de doble filo. The parables will either convict some or offend other, or offend Las you. parábolas o traían convicción o podían ofender. So listen to this. Escuchen When the esto. word of God is spoken, Cuando la palabra de Dios es hablada, depending on the position that the people of God are in, dependiendo en la posición que el pueblo de Dios se they encuentre, would respond to it. entonces responderían a la Not palabra. everybody responds to the word the same way. No todo el mundo responde a la palabra de la misma manera. Depends where you are in your journey.
Porque todo depende en el punto, en la Many travesía en times que it usted se depends what you encuentra. need. También depende de lo que usted Your necesita. need determines many times your Su view of God. necesidad determina It la can visión que usted determine tiene de your Dios. doctrine. También puede determinar su It can determine how you doctrina. view También God. puede determinar la percepción For que usted tiene instance, que Dios. Por if ejemplo, you need healing, you see Him as si the usted healer. necesita sanidad, usted le verá a Él If como you need su deliverance, sanador. you see Him as the deliverer. Si usted necesita liberación, usted lo percibirá a Él como If you su need libertador. finances, you see Si Him usted as El necesita Shaddai, finanzas, entonces the usted one le that's more. reconocerá como El Shaddai. So our view of Him Entonces la shapes percepción que nosotros how we many tenemos de times Dios receive from Him. va a determinar muchas veces cómo nosotros So recibimos therefore, the acerca de Dios. position that you hold, Entonces, en la posición que nosotros many tenemos en times nuestra that becomes travesía, the position of how the word manifests and affects our lives. entonces también en esa misma posición nosotros recibiremos la palabra y esa palabra nos va a afectar So o therefore, transformar. you can only hear the word from the position that you hold. Solamente se puede recibir la palabra en la posición en la cual nosotros nos encontremos en nuestra I travesía. remember one day a pastor said, after he preached a Sunday sermon, Después que un pastor terminó de they were predicar un having fellowship domingo y after the estaban church. compartiendo en la so iglesia, as they left the church building, y mientras dejaron el edificio de he la saw iglesia, somebody left their notes of the él vio Sunday que service. alguien dejó in their sobre seat in the en last su row. asiento las notas, alguien se la dejó allá. And when he picked up the Y cuando notes, comenzó a ver las and notas, it stood there, the pastor's name, the date of the Sunday, tenían entonces el nombre del pastor, la title of the fecha, el message. título del mensaje. and when he read the notes that Y, the y person cuando made, trató de leer las notas que tomó esa persona, he discovered it was something totally different than what he preached. él descubrió que era algo totalmente diferente de lo que él había Your predicado. perception Su percepción of the word is determined by de your la position. palabra es determinada por medio de la So we have posición to que usted always be tenga. open. Así que todos tenemos que estar Hebrews chapter abiertos. 1 verse 1 says this. Hebreos capítulo 1 nos dice, In past, God spoke to our forefathers through the prophets. en el pasado Dios habló por medio de los At many padres. times, and in various ways. Él habló por medio de los padres a través de los profetas de But muchas in maneras. these last days, Pero en los postreros He días, spoke to us Él ha hablado by His Son. por medio de su Actually, in Hijo. fact, the word by is not there, it's in italics in the word. Y The Bible. realmente en el original no está por, It means He speaks to us, Son. sino que, que habla al Hijo. Que So habla therefore, en el Hijo. Por lo tanto, If you are a true son, si usted es un hijo you verdadero, will hear the word accurately. entonces usted va a recibir la palabra correctamente. Hallelujah. So if Jesus was said, He's a stumbling block and offense. Entonces la palabra de Jesús será una piedra de tropiezo y podrá ofender. 1 Corinthians chapter 1 verse Primera de 23. Corintios 1:23 nos dice, Paul says, Pablo nos dice, we preach Christ the Messiah crucified, nosotros predicamos a Cristo, el Mesías crucificado, preaching which to the Jews is a scandal predicándole a los judíos es como un escándalo and an offensive y stumbling block una piedra de tropiezo that springs a snare or a trap. que traerá una trampa. And to the Y a los Gentiles, gentiles he said it's absurd and utterly es unphilosophical nonsense. absurda la palabra. So to some people the gospel might be nonsense, Entonces, para algunas personas el evangelio puede ser tontería, depending on the position that you hold. dependiendo la posición So what que I'm trying tenga to la tell you this morning persona. is, as sons of God, we have to position ourselves El accurately. reto que nosotros tenemos como hijos de Dios es que nos posicionemos correctamente Because if como Christ hijos. is in you, Porque si Cristo está en vosotros, all inaccuracies, todas las cosas all que son evil inadecuadas, la religión, las everything maldades, against the nature todo of lo que Christ se levanta en contra de la naturaleza de will Cristo, be offended in your life. le ofenderá entonces. If God's word comes and brings an offense, Si la palabra de Dios trae una it's ofensa, not because the word is offensive, no es porque la palabra de Dios but ofende, because there's offense in the sino porque individual hay ofensa en el and medio. how they're responding to the word. Y así se responde entonces a la So palabra por offense medio is de on la the inside ofensa. of you. La ofensa está dentro de Let usted. me give you another Le example. daré por ejemplo, otro ejemplo. If somebody participates in gossip, Si alguien participa en la it's murmuración, only because the interest and enticement of gossip is already in the inside of es them. porque ya la raíz de la murmuración está dentro del corazón de la persona. You understand? ¿Entendemos If eso? you get if somebody gets angry, Si alguien se enoja, it's not because somebody has done you some no es injustice, porque le han hecho a usted injusticia, but it's because anger is on the inside es of you. porque el enojo está dentro de usted ya. Yes. Otherwise, you would never be interested De otras or maneras no enticed. estaría interesado entonces.
the position that you hold la posición que usted will cause you to mantiene react in a certain way to the va word a of God. permitirle que usted reaccione de una manera o de otra manera. Now watch this. Observe esto. The law of the Old Testament dealt with the act of a thing, La ley del Viejo Testamento hablaba acerca de la the actividad, effects, los efectos, the fruit. el fruto. But Jesus in the New Pero Testament Jesús en el Nuevo Testamento came and he dealt with the heart vino y of the trató thing. con los asuntos internos del corazón. So God doesn't deal with the effect of a thing now. Así que Dios ahora no está tratando con los He is efectos after externos, the sino cause of the thing. la causa, lo God que always produce goes la causa. after the spirit that causes a thing. Dios siempre va al origen del espíritu que causa la Therefore, you cosa. have to choose to respond to the right Por eso spirit. tenemos que escoger y responder con el espíritu correcto. The Old Testament law said, "You shall not, thou shalt En el not." Viejo Testamento, por ejemplo, dice, Jesus in the New Testament says, "If you just think it, you've already dice committed no it." matarás, pero Jesús dice, si ya lo deseas en tu corazón, ya mataste, So eres un homicida. he's after the cause, the state of Entonces being, Jesús siempre está, la intención es la causa the interna, consciousness, la or conciencia, better, the nature that has the problem. o porque es la naturaleza del hombre So que tiene el through the word, problema. God wants to change Y a our través nature. de la palabra Dios quiere wants to cambiar change the nuestra cause, naturaleza. Él quiere cambiar so el that the curso de effect will nuestras be vidas different. para que tengamos efectos adecuados. The reason why God is after changing our La nature, razón por la cual Dios quiere cambiar nuestra naturaleza because the nature of the first man, Adam, es porque la naturaleza del primer Adán could do nothing no but sin. podía hacer nada sino pecar Cannot be continuamente. reformed. No podía ser reformado. The carnal nature of man is not subject to the laws of God. Porque el hombre carnal no está sujeto a las leyes espirituales de Dios. And that's why we find Romans 8:20 that Y por eso man es que was vemos subjected to vanity, En Romanos 8:20, como el hombre fue sujeto a not vanidad, willingly, no voluntariamente, because you cannot subject yourself to the laws of God. porque no se puede someter a la ley de la palabra de Romans 8 Dios. verse 7 says this, En Romanos 8:7 nos the dice carnal mind is enmity que la against God. mente carnal es enemistad contra Dios. So the strength of the law is sin. Entonces, la fuerza de la ley es el pecado. And because of sin, Y por causa del the pecado, law is empowered in your life. la ley entonces es empoderada But en la thank vida de God aquel. Jesus came Pero to fulfill the gracias law. a Dios que Jesús vino a darle cumplimiento a la palabra. Therefore, God is no longer or interested in people's behavior like in the Old Y Testament. por lo tanto Dios no está interesado en la conducta del ser humano como He estaba en la is ley interested del Viejo in your Testamento, nature. sino que a Jesús le interesa su God is naturaleza. after your nature. Dios está detrás de Giving you a su new nature naturaleza in Him. para darle una nueva naturaleza en él. 2 Corinthians 5 verse 17. Segunda de Corintios 5:17 Therefore, nos if any man dice, is in Christ, si alguno está en Cristo, he is a new nueva creature. criatura es. No more condemnation. No hay condenación. God has dealt with Satan, the Dios accuser of ya the lidió brothers. con Satanás en la cruz del Calvario y con el God pecado. is after a new species of Dios people está detrás de una nueva especie that de is like his humanos son, que sean sus that hijos, carries the nature of his que son, carguen la naturaleza He's not del looking for a Padre. people Él no está buscando por un pueblo that has a tree of good and evil, que se alimenta del árbol de la ciencia del bien y del and mal which try to conduct their lives by behaviors, do's and y, don'ts. y que quiere controlar su vida por medio de las cosas que puede hacer y que no puede hacer. God is after a people that Dios thinks está in a certain way. detrás de un pueblo que piensa conforme That's a why Él. Proverbs 23 verse 7 Por eso says, es que Proverbios 23 nos dice, for as a man thinks in porque his heart, conforme a so como is el he. hombre piensa, así actúa. Proverbs 15 verse 14, Proverbios 15:14, the heart or the mind of him el corazón o la mente de that has él, understanding del que tiene seeks entendimiento, knowledge. puede seeks adquirir So conocimiento. we have to be after understanding, seeking knowledge. Nosotros tenemos que perseguir el entendimiento, el conocimiento de Dios. Proverbs 18 verse 2 says this, Romanos 18:2 nos a dice fool does not seek understanding, que el tonto no procura But likes el to air his entendimiento opinion. porque él le encanta desplegar Many people want to sus give it- propias many opiniones. people want to give us their opinion, A la gente le encanta dar sus but they're not propias after opiniones, understanding. pero no están And realmente this detrás season de lo que God- es el entendimiento. Y en esta estación, God is looking Dios for sons that are está after understanding, buscando para los hijos que puedan cargar al espíritu de that conocimiento, will not get offended by the word que of no God, serán ofendidos por But medio de la will receive palabra the de word of Dios, God. pero que recibirán la like the palabra. Bereans, they were of more Como, noble como el character, pueblo de Berea, que tenían un because they deseo received what Paul de said, conocerlo, de recibir la palabra de and they Pablo, studied the y scriptures estudiaban las to escrituras see what
Paul taught whether it was para the truth. inquirir de todo lo que Pablo les decía, So para God ver si wants era that correcto. kind of a people. Y Dios quiere ese tipo de gente That when como the los de word is Berea, released from the para que pulpit, cuando la palabra sea desatada when del God púlpito, speaks, cuando that they will Dios not be offended, hable, no serán ofendidos, but they will have the right posture, pero the right tendrán la position postura correcta, la posición to correcta receive what God says. para recibir lo que Dios quiere impartirle. Proverbs 28, verse 26. Romanos 28, verso 26. He who leans on trust in and is confident of his own mind and Aquel que heart. confía en su propio corazón y en su propia mente, If you're confident of your own heart, si usted your own mind, confía en su propia mente y en su propio corazón, he's a self-confident fool. es un tonto que confía en sí mismo. But he who walks in skillful and godly wisdom Pero aquel que camina en la sabiduría shall divina be delivered. será liberado. Estoy God is hablando en after wisdom Proverbios. in our hearts. Dios está detrás de nuestros That's why the corazones. Bible says wisdom builds the house. Por eso las escrituras nos dicen que la sabiduría For us to edifica cross la casa de Dios. the house of God. Para edificar la casa We de need Dios wisdom. necesitamos We need the sabiduría, spirit of wisdom. necesitamos That discernimiento wisdom comes from the word of God. y de esa sabiduría que solamente proviene a través The de la Bible palabra de says Dios. wisdom dwells with prudence. Dice las escrituras en Proverbio que la sabiduría God wants us habita to be prudent. en medio del prudente. So wisdom can come. Entonces la sabiduría can build the llega house of y God. puede entonces ser edificada la Now casa de listen to Dios. this. Escuchemos Your esto. deliverance cannot be reasoned out. Su liberación no puede ser razonada con la That's mente why Romans natural. 8:28 to Por 29 eso es que says, Romanos 8, 28 al 29, we know that all things work together y for sabemos good que todas las cosas ayudan para bien to them that love God, a aquellos que aman a Dios, to them who are called according to aquellos que the son purpose. llamados conforme a su propósito. Tommy spoke about purpose Y last night. Tommy nos habló anoche acerca Christ del formed us. propósito. Cristo That's es the purpose. formado en nosotros y ese es el Verse propósito. 29, Verso 28 for de whom he Romanos. did foreknew, he Aquel- also did A predestine los que conoció, a eso predestinó to be conformed to the image para of que his son. sean conformados a la imagen de su Hijo. The word conform means this. Y la palabra You had a form. conformar significa que You usted lost the tenía, form. God tenías has to una forma, reform. perdiste la forma y tienes So que that you ser can become. reformado para que puedas convertirte. The highest form of anything in this La season. forma más elevada is to en become esta estación es We have to convertirte become. The en. word has Tenemos que to convertirnos transform our lives, our thinking, para our que la palabra understanding, nos transforme y pueda transformar nuestro entendimiento. so that God can conform us Para que Dios nos pueda conformar a To what? nosotros, ¿a qué? to the image of his son, A la imagen y semejanza de su Why? Hijo. ¿Por qué? that he might be the firstborn among many Para que Él brethren. sea el primogénito entre todos los hermanos. Now that word among is not accurate. Y esa palabra que dice entre The- no the- no the está Greek word is- en el is original, en. porque en It means in. en español está en So he's y going es to la become palabra the correcta. firstborn in many Él se brethren. convertirá el primogénito en So God is todos, after en Christ cada being uno de formed los in you. hermanos. Entonces, Dios quiere a Cristo God que is sea after you formado. becoming the firstborn. Dios quiere que usted sea el primogénito, That Christ being conformed. que on the inside Cristo of you. sea conformado en usted. So the desire of the son El deseo del Hijo is to be among or in many brothers. es estar en y entre muchos So hermanos. Jesus Christ's desire is in. Entonces el deseo de Jesús es estar en, For the Christ adentro, to be in many, para que el Cristo pueda estar en. there has to be those that he foreknew to be conformed into Tiene the image of his tiene son. que tener aquellos que Él conoció para que los que conoció puedan ser conformados And- a su imagen. And the word form means to be squeezed into a Y la shape. palabra conformado, la palabra darle forma, significa cuando algo es apretado para que reciba la forma de que está destinado. The process that God chooses in your life Y los procesos que Dios escoge en is to nuestras squeeze vidas Christ es para que into Cristo, shape in your life. para que Cristo sea To form you. impregnado, para que Cristo It's a process. sea apretado, es a través de un proceso que presiona So internamente. for us to be conformed, Para que nosotros seamos conformados, we have to understand something about the Son. tenemos que entender algo acerca del Hijo. God gave his Son Jesus great glories, Dios le entregó a su Hijo grandes glorias, great revelations, understanding. grandes revelaciones y He is entendimiento. the patterned Son. Él es el Hijo patrón. And we have to come into the understanding of Y his nosotros nature, tenemos his que llegar character. al entendimiento de su carácter y de su And we naturaleza. all must carry that Y exact, todos exact same tenemos que formation, cargar esa misma esencia, esa misma forma, that character, that image. para que podamos todos ser conformados a la And we have to imagen, exemplify his standard in que the earth. nosotros podamos amplificar
lo que Cristo es en medio de su All pueblo. the Old Testament prophets and prophecies Todos always los pointed to profetas del Jesus. Viejo Testamento, todos señalaban a Cristo, By him, the kingdom of God arrived. porque por medio de él llega el reino de los cielos. He initiated a whole new race. Él inició el camino. He changed the course of history Él for all cambió la mankind. historia, el curso de la What kind historia. of man is ¿Qué this? clase de hombre es Hallelujah. este? In him was all the power, En él está todo el the poder, dominion of the kingdom el of heaven. dominio del reino de los cielos. He was the absolute sovereign ruler. Él es el soberano rey de He was gloria. God personified. Era Dios mismo personificado. The entrance of Jesus announced a whole new race. Jesús entró y anunció el camino para A una whole- nueva a whole new raza, age. una nueva era, The kingdom age. el tiempo, la era del reino de los cielos. And the author and head of this new kingdom Y él estableció y habló acerca de este reino established his kingdom in the earth when he para que said, su reino sea establecido en la tierra. the kingdom of heaven is at hand. El reino de los cielos está en medio kingdom of nuestro. heaven is in you. El reino de los cielos está When en vosotros. he entered the world, he no longer took care of the effects of sin, Cuando él entró a la tierra, but he dealt with the cause of sin. él lidió no con simplemente el pecado, He sino came con to la deal- causa que provoca el He pecado. came to deal with the powers, the rulership, Él vino a tratar con el the poder, dominion, the strongholds, con el dominio, con los principados, that con las captivated potestades que people tenían a la gente, a la raza and that humana kept them bound. en cautiverio. So Y he- rompió. he came and he delivered them. Y él vino y rompió esa atadura para That's liberarlos. that kind of son Y esa es la clase de that hijo creation is longing for. que la waiting creación for. anhela ver en la faz de la Romans tierra. 8:19. Romanos For 8:19. creation waits expectantly Porque la creación gime and longs for God's sons to be con made known or gemidos indecibles manifest. para que los hijos de Dios sean manifestados. There has to be sons Tiene que haber There hijos has en to la be a tierra. people Tiene que haber un pueblo that are accurately aligned in que this esté season. alineado correctamente en esta Christ formed on the estación. inside of you, Que Cristo sea formado en so vosotros. that they can become the Para manifestation que of the esos Son hijos of God in the earth. sean la manifestación del Hijo de Dios en la tierra. Why did we need the manifestation of the Son ¿Por of qué God? necesitamos la manifestación del Hijo de Three Dios en la reasons. tierra? Dos razones To bring importantes. liberation to Para creation. traer liberación a toda la creación, According to Romans 8 verse de 19. acuerdo a Romanos To 8:19, inherit the y nations. también para la herencia de las Psalm naciones. 2 verse 8. Salmo, capítulo 2. And I will make the nations your inheritance. Y haré y te entregaré las naciones como tu And herencia. above all, to take up our apostolic mandate. Y sobre todo para tomar la asignación apostólica que se nos ha entregado a nosotros. Our apostolic mandate is Genesis chapter 1 verse El 26 27 mandato 28. apostólico que se nos entregó a nosotros está en Génesis capítulo 1 del 26 en adelante. Then Ese es el God mandato. says, let us make man in our Cuando image. Dios dijo, In hagamos our al likeness, hombre a nuestra imagen y let semejanza, them rule. y que ellos puedan tener dominio y sujuzgar la tierra. God is after a man in the Así earth que Dios está detrás de un hombre that en la has his tierra image, his likeness. que carga su imagen y semejanza. Now let me ask you the question. Quiero hacerle una When pregunta. God says, let us make man, Cuando Dios dijo, hagamos al hombre, to whom did he speak? ¿a quién le estaba él hablando? ¿A Oh, God the quién? Father was there. Dios el Padre Holy estaba Spirit was ahí, there. el Espíritu Santo Jesus estaba was ahí, there. Jesús estaba Beginning ahí. was the Word was Y with God, estaba, the Word porque was God. la palabra en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. But who else was there? Pero ¿quién más estaba con ellos? You were there. Usted estaba You were in here allí. before the foundation of the Porque earth. él le conoció antes de la fundación del mundo. What are we doing through the schools? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo a través de las We are escuelas? making man. Estamos formando al We are bringing man back to hombre. the image, the likeness Estamos of que el God. hombre pueda retornar And a we cargar do it la to the imagen word y of God. semejanza y sean formados por medio de la palabra. So when you as a pastor work with your people, Entonces usted como un pastor cuando trabaja You con have to su make pueblo, man. usted tiene que formar al you have to hombre. make sure that Christ is formed on Usted the tiene que inside of them. asegurarse que Cristo se ha formado internamente en ellos. Hallelujah. Now this Jesus, let's look at the pattern son. Y observen el hijo patrón, el hijo modelo. He was able to deliver out of sin, Era capaz de liberar fuera del out pecado, of the dominion of darkness, del dominio de las even before tinieblas, his crucifixion. aún antes de su crucifixión. At his command, the whole angelic hosts could Y come él to his podía aid. ordenar a las huestes angelicales que vinieran a favor de él, aún antes de haber He's ido a la the head of a cruz. new race, the church Porque of él es Jesus la Christ. cabeza de la nueva raza, él es la cabeza de la He's the iglesia. overcomer. Él es el más que, él es el Victorious. vencedor, el victorioso, Redeemer. el que Restorer. nos redime, el que A restaura. sinless man, Él fue el único sin pecado, diseaseless man, sin enfermedades, deathless man,
sin la muerte tampoco, without limits, sin limitaciones algunas, perfect man, perfecto holy en todo, man, santo, pure man. puro. By him all things were Y created. todas las cosas fueron creadas By por him Él, all things en exist. Él y para Él. He could have ruled this world, Todo existe por When medio he was de here Él. Él walking on pudo the face of haber the earth. gobernado esta tierra entera cuando but Él yet he estuvo chose acá. not to. Pero escogió no What did he hacerlo. do? Philippians ¿Por qué? chapter 2, verse 5 to Filipenses 7. capítulo 2 del 5 al 7 It nos says, dice let this mind be in you, que esta mente esté en vosotros, which was also la in Christ mente que Jesus. estaba en Cristo How many of you Jesús. want the mind of Christ? ¿Cuántos de ustedes desean la mente Come de on, how many Cristo? of you want the Dígame, mind of ¿cuántos de Christ? ustedes desean la mente de It says, Cristo? let this mind be in you. Que esta mente, la mente de Cristo, esté en vosotros. What was his mind? ¿Cuál era su mente? Verse 6 tells us, El verso 6 nos dice de who Filipenses being in the 2, form of God. quien siendo en In other words, forma the de likeness, Dios, the image, siendo en imagen y semejanza, en la misma Thought- naturaleza que Dios, thought it not robbery to be equal with Él God. no quiso hacerse coigual a Verse Dios. 7. En el verso This 7 is nos the mind. dice, esa es la mente, observa But en el verso made 7, himself, el cual, but made himself en el verso 7, por favor, si me lo of ponen no en pantalla, reputation. Él se despojó de toda su gloria and took upon him y tomó sobre sí mismo, the form of a servant, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, and was made in the likeness of man. hecho semejante a los hombres. God wants you to think or to have this mind. Dios desea que usted tenga esta His mente, mind was servant. la mentalidad de un He siervo, took on the form of a servant. porque Él mismo tomó la forma de un He siervo. made himself of no reputation, Él entregó su reputación, lo entregó todo, although he was equal with God. aún siendo coigual con I'm Dios. talking about the King of Y Kings, yo estoy hablando The del Lord of Rey de Lords, Reyes, the Señor de sustainer of heaven Señores, and earth. el que sostiene los cielos y la He tierra. could have used his power Él to create pudo haber the tomado greatest su wealth poder known y to haber man. hecho hazañas gloriosas. You know where all the fishes were that carried the coin in their mouth. Y aún pudo poner monedas en el vientre de un pez y lo pudo haber hecho con todos los peces. While walking the earth, he had followers that chased him Y down. mientras él estuvo caminando en la tierra, también aquellos que le The seguían empire of Rome feared him. querían hasta destruirlo. El imperio romano Could have brought completo down the whole temía Roman ante él. Empire. He could have brought down the Y whole él Roman pudo haber Empire. destruido el imperio romano completo. But he made himself of no Pero reputation. él se despojó de He sí took on mismo. the form of a servant. Tomó la forma de siervo. He could have created a school Él pudo haber hasta formado una escuela to teach about healing. para enseñar acerca de And he could have sanidad. called it Y le pudo haber Jesus llamado, Christ International Healing School. la escuela, la escuela internacional de sanidad de Jesucristo. How many of you también. know that school would have been full? Ustedes se pueden imaginar que la escuela hubiese estado totalmente llena. He could have created a ministry that teach and about Él deliverance. pudo también crear un ministerio que nos enseñara acerca de la liberación. Jesus Christ Deliverance Ministries International. Y también el ministerio internacional de Jesucristo acerca de la liberación. He could have showed people how to raise the dead. Él pudo también haberle enseñado cómo resucitar a los muertos. Jesus Christ Raising the Dead International El Ministries. ministerio internacional de Jesucristo, cómo levantar a los He could muertos. have teach on how to create wealth. También pudo levantar una escuela para cómo hacer riqueza. Jesus Christ International Wealth Creation Ministerio Ministries. internacional de Jesucristo, cómo hacerse But yet millonario. he did not choose Pero él that. no escogió nada He de made eso. himself of Él no se reputation. hizo como tomó forma de And he took on the form siervo. of a servant. Y tomó esa forma de siervo, se despojó de sí mismo. What we have today is this. Lo que nosotros tenemos hoy en día We es build esto. our own ministries, our own names through our Comenzamos a giftings. levantar nuestros ministerios en nuestros propios We exalt nombres ourselves y in nos our ministries. exaltamos a nosotros mismos. We have so and so international Y ministries. tenemos los ministerios internacionales de fulano And you de have 4 tal. people in your Y church. nada más tienes 4 personas en tu We go congregación. on live Y television. vamos en la We go on televisión, Facebook. vamos en We go on Facebook, YouTube. vamos a YouTube. And we have nothing to say Y and no nothing to show. tienen nada que decir ni nada que It's all mostrar. about me, Jesus, Porque all todo about es me. acerca de mí, Jesús. We Todo build es our ministries. porque soy yo que tengo que We build edificar our mi calling, ministerio, our mi churches. llamado, mi iglesia. Go after big buildings. Y lo que queremos son edificios grandes. Because the problem is my reputation. Porque el problema es mi I have an reputación. image to have to uphold. Porque yo tengo que mantener mi imagen, mi But reputación. Jesus took on the form Pero of a Jesús servant. tomó, se despojó de sí mismo y tomó la forma de emptied siervo. himself. Se vació Made de himself toda of su no gloria. reputation.
Se hizo sin reputación alguna, se despojó So de that sí he can mismo be an para accurate que él representation, pudiera ser la exacta an representación accurate reflection y of the ser un Father reflejo perfecto del that was Padre en los willing to cielos, lay down his que life. estaba dispuesto a entregar su So propia that you and I vida can become para que like usted him. y yo podamos ser lo que Él es. Jesus said this, Jesús dijo esto: out of myself I can de do mí nothing. mismo, por medio de mí mismo no I can puedo only hacer do that nada. which I see the Father do. Solamente hago lo que veo al Padre So he hacer. became a reflection of the Así que Él Father. se hizo un reflejo del Padre. So that's the character of the Y Son. esa es la característica del Hijo de Matthew Dios. chapter 10 gives us, Mateo shows us more, or elaborates this. Mateo capítulo 10, 38 al 39 nos dice: And he that taketh not his cross and y el followeth que no after toma me su propia cruz is not worthy of me. y se niega a sí mismo no es digno de He mí. that finds his life shall lose it, El que se aferra a su vida la and he perderá, that loses his life y el que entrega for su my vida sake shall la find it. ganará. So por we have mi to be nombre. crucified on our cross daily. Así que nosotros tenemos que crucificarnos diariamente. And then Isaiah chapter Y 57 en verse Isaías 12 to 14 says this. Isaías 57 del 12 al 14, He says, I will expose your yo righteousness. voy a exponer vuestra I know justicia. Tom has now got a series on Y righteousness. Tamo ahora tiene una serie acerca de But la listen what he says. justicia. God says, I will expose your righteousness Yo publicaré tu justicia and your y works, tus obras, and they will not benefit you. que no te aprovecharán. When you cry out for help, Cuando clames, let your collections of que te idols liberen save you. tus ídolos. We have many idols. Nosotros tenemos muchos ministry is our idol. ídolos, muchos Our ídolos. calling is our idol. Nuestro llamado es un Our ídolo, giftings nuestro are idol. ministerio es un ídolo, nuestros Our dones people es un is our ídolo, idol. nuestro pueblo es nuestro We have a ídolo. collection of idols. Nosotros tenemos una colección de But ídolos. God said, He will not save you Y Dios dice que nada de eso le because He's going to salvará, expose your righteousness and porque your Él works. va a exponer la justicia de vuestras obras. He says, the wind will carry all of them off. Pero a todos ellos llevará el viento. A mere breath Un will blow them soplo away. los arrebatará. But listen to this. Escuchen esto. But the man Mas el que en Who mí makes me his confía, who makes me his que refuge en mí confía, will inherit the land, tendrá la tierra por and heredad possess my holy y mountain. poseerá mi santo and it monte. will be said of them, Y dirán: build up, allanad, allanad, prepare the road barred el camino, Remove the quitad obstacles. los tropiezos del camino. out of the way of my people. Quiten los tropiezos del camino God de is mi looking for that pueblo. people. Dios está buscando ese People that are pueblo. not so into building themselves, Personas que no están interesadas A en que reputation in the ellos, earth. en edificar su reputación But en to la take the tierra, form of a servant. pero simplemente tomar la Take the forma de cross. siervo, tomar la cruz, and removing the stumbling block. para quitar los tropiezos del camino del One of pueblo the de Dios. stumbling blocks in the season is En self-gratification. esta estación, el tropiezo mayor es la autogratificación. But the nature and the character of the Son of God Pero la naturaleza y el carácter del Hijo de Dios opposes what was enticing enough for his own natural es gain. era opuesto a aquello que podía producirle algún beneficio. People could not understand why Jesus chose La the gente no cross, entendía por qué Jesús escogió la cruz, but he had the secret pero él tenía el to be secreto an accurate reflection of the para ser Father. un reflejo exacto de su Padre en la tierra. Isaiah chapter 57 verse 15. Isaías 57, verso 15. 15. For thus says the high and lofty one Porque así dijo el alto y sublime, that habits el eternity, que habita en la eternidad whose name is y holy. cuyo nombre es el I Santo. dwell in the high and Yo holy habito place en la altura y la santidad, with him y con also that is of a contrite and con humble el spirit, quebrantado y humilde de espíritu, to revive the spirit of the para humble hacer vivir el espíritu and de to los revive the heart of the humildes contrite y ones. para vivificar el corazón de Hallelujah. los says God. The quebrantados. word contrite Y la palabra corazón means quebrantado, to be, estar quebrantado means to be significa crumbled, es, to bruise, to perdón, crumble. es convertirse cuando algo se tritura, cuando algo es triturado, To bruise.
Cuando algo es golpeado, to beat into pieces. cuando algo también es golpeado de tal manera que es quebrado en pedazos. It is describing a breaking down. Y habla de un rompimiento hacia abajo. It is describing a people Nos habla de un who pueblo have gone through life's que han experiences pasado por experiencias, muchas experiencias durante su vida, where they no longer are high and mighty in their donde own ya thinking. no son poderosos y ni están posicionados de una manera alta o elevada. They now have enough experience Ellos ahora perdón, ellos ahora tienen where tanta they don't want to lift their experiencia heads in pride, que ni siquiera quieren levantar sus rostros en but they want to orgullo, make themselves of no reputation pero perderán su propia and take on the form reputación, of a servant. perderán su Pride reputación will para bring us to a tomar la fall. forma de siervo. Pride will bring you to a fall. Porque el orgullo nos lleva, la altivez nos lleva a la caída. Jeremiah 49 verse 16 Jeremías says this. 49:16, por favor. The terror you inspire and the pride of your heart have deceived you. Jeremías 46:16 dice que el engaño en el corazón, So the power of pride el or the force of orgullo pride o la fuerza del is orgullo, deception. tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. It's deception. Pride, the force of pride is deception. La fuerza del orgullo es el So engaño. we have to get rid of it out of our lives. Nosotros tenemos que erradicar la soberbia de nuestros He corazones. says, though you build your nest as high as the eagles, Tú que habitas en caverna de peñas from there I will bring you y down, que declares the tienes Lord. la altura del monte, So God wants us to get rid of aunque pride in our alces life. como águila tu nido, allí te haré descender. That's why he says in Psalm 51, Por eso en el Salmo 51 Verse él 67, dice, verse 67, Salmo 51, 6 10 to y 11, 7, 16 and 17. del 6 al 11 nos dice, Behold, thou desirest truth in the inward parts, he aquí yo deseo verdad en las profundidades internas and in the hidden part thou shalt make me to know wisdom. y en las profundidades del ser te daré And conocimiento. then David says, purge me with hyssop, Y David dice, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than límpiame con snow. hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Create in me a clean heart, O God, Crea en mí un corazón limpio and renew a y right spirit renueva within un me. espíritu correcto dentro de mí. There's a scripture that says, cleanse my spirit. Y hay un verso en las escrituras que dice, lava mi Some of us, espíritu. God needs to cleanse our spirit. Nosotros necesitamos que nuestros espíritus We sean need to put the right limpios. spirit on the inside of us. Necesitamos el espíritu correcto internamente. This en is verse nosotros. 11. El verso 11 Cast me dice, not away from your presence, dice, no me quites de tu and presencia. take not your Holy Spirit from me. No quites de mí tu Espíritu Santo. Verso 11 de, For thou desirest not sacrifice, porque no deseas sacrificio. otherwise I would have given it. No me eches de delante de ti, no quites de mí Thou tu Santo delights not in Espíritu. burnt offerings, Vuelve el gozo de tu salvación. but the sacrifice of Porque el God, sacrificio que the Dios sacrifice that He anhela, requires, el sacrificio que Dios are desea, a broken spirit, es un corazón contrito a y broken and a humillado. contrite heart. Un corazón contrito y humillado God you will never es el despise. sacrificio que Dios desea. So there has to be truth in your heart. Así que tiene que haber un amor por la verdad en Not nuestros just in your corazones. head. No solamente en nuestra cabeza, sino en nuestros Not just what corazones. you know, No es solamente el But conocimiento what you que usted live down deep in tiene, the sino lo secret que place. usted vive en los compartimientos más íntimos de God su is after the ser. cause and not the effect. Dios quiere ir a la causa God is de lo after, que produce cualquier is after the cosa. right spirit. Dios anda buscando un espíritu correcto. If there's no right spirit, you will lose the presence of God. Si no tenemos el espíritu correcto, perderemos la presencia de Dios. God is not interested in what you can do for Him, A Dios no le interesa lo que usted pueda hacer por Él. but He is interested in what you can become. Él lo que sí está interesado en lo que usted se In pueda brokenness and humility. convertir. En humildad y con un corazón contrito. Brokenness is the crushing of your will El corazón contrito es el quebrantamiento de la voluntad and the del hombre. breaking up or the birthing forth Y cuando eso es quebrado, of newness of life. produce entonces vida nueva. Jesus was asked, who is the greatest in the kingdom? Jesús preguntó, ¿quién es el mayor en el reino And de He los answered them in cielos? Matthew 18, verse Y 1 en to 4. Mateo 18 hizo esta pregunta, del 1 al 4. He says, very, very, I say unto you, Ciertamente os digo, except if you are converted and become as little children, ciertamente os digo,
que si no os convertís en pequeños niños, no recibiréis el reino de los cielos. De cierto os digo. Verso 3. Verse 4 says, El verso 4, por favor. whoever therefore shall humble themselves Así que cualquiera que se humille como este niño, as this little child, ese es el mayor the same is the greatest in the en kingdom el of God. reino de los cielos. So unless we are converted and become as little Si children, el Señor no nos convierte en niños pequeños y We nosotros shall no nos not enter the convertimos, kingdom no of God. vamos a poder entrar en So el we have reino to de los humble cielos. ourselves. Tenemos que humillarnos. God cannot refuse the humble and the broken Dios heart. jamás rechazará un corazón contrito y The humillado. reason why God didn't kill King David, Y la razón por la cual Dios no mató instead he al called rey him a David man after his own y heart. aún le llamó como un hombre conforme al corazón de Dios, God did not expose him. y Dios no lo avergonzó, God covered him. Dios lo cubrió He hid him. y lo escondió, Because David said, porque David create dijo: in me a clean heart and a crea en steadfast mí spirit. un corazón limpio. He had the right posture. Él tenía la postura correcta cuando Now, cayó. what is the solution? ¿Cuál es la Colossians chapter 3 solución? verse 5 says this Colosenses capítulo 3, verso 5. in the Amplified. En la Biblia amplificada nos dice: So kill, mata, deaden, deprive of the power, the evil desires lurking in your y members. destruye los deseos, el poder depravado. So we have to kill están everything dentro de in ti. our members. Esos deseos depravados hay que destruirlos en los miembros de nuestro cuerpo, Those animal impulses porque son impulsos animalísticos. and all that is earthly Y todo lo que es terrenal in you dentro de that is nosotros employed in sin. que nos lleva al pecado. If you still have too much earth in you, Si hay mucha tierra en usted, it will employ sin. entonces eso se convertirá God en un wants us to live veneno. from the heavens. Y Dios quiere que nosotros vivamos de los Then he cielos. tells us what are those earthly things. Y nos habla de esas What we have cosas, to get rid of. de esas pasiones terrenales, desordenadas. Sexual vices, Y nos habla hacer morir en impurity, vosotros la fornicación, sensual impureza, appetites, pasiones desordenadas, unholy desires, malos deseos and all greed. y toda forma de avaricia, covetousness. que es For idolatría. that is idolatry. Porque es Listen to idolatría. this. Escuchen esto. The deifying of self. The deifying. Cuando uno se dignifica a uno mismo And other created things y otras cosas creadas instead of God. en vez de Dios. That is making yourself of no reputation. That is making yourself of no reputation. Entonces, cuando usted renuncia a todo eso, usted se convierte en alguien que no tiene Listen, reputación. without humility, Porque sin la humildad, the word carries no spirit in our lives. la palabra no puede cargar It will just vida be the dentro de letter, and the nosotros. letter kills. Simplemente será letra y la letra mata. No impartation. Y no habrá impartición de vida. We must bear the character of the word. Nosotros tenemos que cargar el carácter de la Not just palabra. have the message or the No teaching. solamente el mensaje o las We enseñanzas. must communicate the word with our lifestyle. Tenemos que comunicar nuestras vidas tenemos que comunicar la palabra por medio de nuestras vidas. And therefore, this is where I want to come Y es today. aquí donde yo quiero llegar. Psalm 105 verse 19 Salmo says this. 105, verso And it 19. speaks of Joseph. Y habla acerca de José. It's until the time that his word came, the word of the Lord tried him. Hasta el momento que llegó la palabra de Dios, le cansó a él. The Amplified says the word of the Lord tried and tested him. Y la palabra vino a afligirle a él. So therefore Joseph had to be qualified to carry the word that God gave Entonces him. José tenía que estar cualificado para cargar la palabra que le fue entregado. To ignore God's word is to put your spiritual life in jeopardy. Ignorar la palabra de Dios es colocar su vida a una calamidad muy To grande. ignore God's word is to put your life Ignorar into la jeopardy. palabra de Dios es colocar su vida en un gran peligro. Doesn't matter how many scriptures or verses No you know in the importa cuántos Bible. versos bíblicos usted se conozca en su vida. Doesn't matter how powerful No experiences you importa have. las experiencias poderosas que usted pudo haber tenido. How wonderful you can sing gospel No choruses. importa lo bien que usted pueda cantar. You will not find God's rest without the obedience to No his word. encontrará descanso
si no es por medio de la obediencia a Until su the time palabra. came, the word of the Lord tried and tested him. Entonces, hasta el tiempo señalado por Dios, la palabra lo probó. God operates by the timing of spirit, we know. Dios opera en el tiempo del So Espíritu. when the spirit is right, the time is right. Entonces, cuando el Espíritu está correcto, el tiempo está correcto. The very words many times that we speak will come and try and Y test muchas us. veces las palabras que nosotros hablamos vendrán a probarnos a nosotros You mismos. see, God's test, you always pass God's test 100%. Nosotros podemos pasar 100% el examen, la prueba que nos trae la palabra misma. If you fail the test, Si fallamos, God will make sure you write the test again. entonces tendremos que ser pass probados the y test. probados con la misma palabra hasta que esa palabra the se word will encarne try and y no test us. fallemos. La palabra viene a ser probada en nosotros. And when the word tries and tests us, what Cuando la takes place palabra viene a probarnos a nosotros is, mismos, it is the processing of the spirit and the integrity and the character and integrity of that word that begins to work in us. la integridad de la palabra comienza a trabajar internamente en nosotros para It's a darnos la processing. forma. Es un The proceso. word processing in our life. Y la palabra proceso en nuestras vidas Until your spirit and the level of your understanding of the word is the same. hasta que nuestro espíritu y el entendimiento de la palabra sean unísono. And when you come to Esa that palabra, place, hasta que lleguemos a esa posición, now you are empowered by that same entonces ya word. somos empoderados por esa misma palabra que hablamos. Joseph had to go through all of these difficult Y experiences José tenía que pasar por muchas experiencias until he difíciles carries and bears the character of the hasta que word that is podía spoken. cargar el espíritu de la palabra. Joseph was qualified José fue because of calificado. all the things he had to go through. José pudo ser victorioso por todas las experiencias que él tuvo que atravesar. Because the word tested and tried Porque him. la palabra lo probaba a él continuamente. Till the word finds and approves him. Hasta que la palabra misma lo encuentre apto y aprobado. So then you see how his posture changed. Entonces la postura How his cambia. position has been Su affected. posición cambió. You find in Genesis chapter Y podemos 45, ver en Génesis 45 del 1 verse al 1 8. to 5 and 8. 1, 5 al 8. Here his brothers appear before Y him. aquí están sus hermanos, los hermanos de José. He could have had the attitude. Él pudo haber You are the tenido ones that sold una me. actitud. Ustedes fueron los You que me delivered me to the entregaron. Egyptians. Ustedes fueron los que me vendieron a los But he had a egipcios. different heart, different Pero ya posture. su corazón había That of a cambiado, ya su servant. postura había cambiado. Y tenía la postura de un And siervo. he saw when his brothers realized and Y cuando sus recognized who he hermanos was, se dieron cuenta quién él era, they were distressed. ellos were estaban fearful. angustiados y estaban temerosos. But he said to them, Y le do dijo a not be ellos, distressed no, tranquilos, and do no not be angry with yourselves no se enojen con for ustedes selling me. mismos por haberme vendido, dijo because José. God allowed this Porque Dios lo permitió to save lives. para salvar That's why vidas. God sent me ahead of Por you. eso fue que Dios me envió primero saw a the mí. purpose. Así que Él vio el He saw the purpose of propósito. the hardship, the Él vio trials, el the tribulations. propósito de las tribulaciones, He de las released the word of pruebas. God. Y Él desató He la said, "This is what palabra. God is going to do in my Esto life." es lo que Dios va a hacer en mi But that vida. same word, Y before esa it had an misma outcome, palabra, antes de que saliera de It Él, tested him. le It tried probó him. continuamente la misma palabra. It took him through many journeys Y in él life. fue llevado a través de muchas But once he has travesías y gone through muchas those pruebas. journeys, Pero cuando él fue venciendo, character was formed on the entonces su inside of him. carácter se formó He had the right heart, the right y tenía el posture. corazón correcto y la postura He humbled correcta. himself. He humbled Y himself. se humilló He a made sí himself of mismo. no reputation. Él perdió su reputación He could have said, "I'm totalmente. now the governor of all of Egypt, Él no dijo, yo soy el gobernador de todo Egipto. and this is what I'm going to do to Y you." esto es lo que yo le voy a hacer a No, he had a ustedes. different No, heart. él tenía un That of a corazón servant. distinto, el corazón de He un said, "No, God siervo. sent me ahead of you to No, save Dios lives." me envió delante de vosotros I was the para salvar instrument vidas. Yo fui el that God used instrumento to save que your Dios life. usó para salvar múltiples vidas. Yes, and then he asked, he said, "He made me father to Pharaoh, Y él se convirtió en el padre para Lord Faraón. of his entire household, En Génesis 45 nos dice, and y fue el ruler señor de of all of toda la Egypt. casa y fue el gobernador de todo but he made Egipto. himself of no Pero reputation." él entregó toda su And he took on reputación the form y tomó la of a forma de un servant. siervo. Hallelujah. You see, how could he come to the conclusion ¿Cómo pudo él llegar a la conclusión en su that vida? no one did anything to him, Que nadie le hizo but daño God a sent él. him ahead of them? He Y went through porque hell. Dios lo envió previamente, pero él tuvo que atravesar muchas The fact is, crisis. we should stop blaming others for our condition. Dejemos
dejemos de echarle la culpa a God's word otros is at work por in our nuestras lives condiciones. to form La palabra Christ de on the Dios inside está of us. trabajando continuamente para que Cristo sea formado en God nosotros. brought Joseph through all of these trials Dios and colocó a tribulations. José por medio de tantas tribulaciones y angustias. But it was the character building, Y era porque el carácter de maturing, José, la maduración dentro de José the tenía que breaking, darse. the bruising, Los quebrantamientos, los golpes de la until vida he came into his lo time, fueron formando hasta el until the tiempo word had tried en him. el cual la palabra ya dejó de So probarle. the moment people are offended, En el momento entonces que las personas son or something ofendidas is not according to o their algo liking, no es de acuerdo a la palabra, they withdraw themselves entonces se and they have retiran, not stood the test of time. entonces no soportan la prueba del The Bible says in tiempo. Hebrews 10 verse En 29, Hebreos 10 las do not escrituras nos withdraw dicen, unto decay. no te retires, no te metas en la cueva. Proverbs 18 verse 1, Proverbios también nos he dice, who isolates himself from God and man aquel que se esconde, seeks his own desire. aquel que se aísla, There's aquel que está not time to solitario, withdraw, entonces satisface but sus it's time to deseos. come closer. No es el tiempo de aislarse, sino de estar más cerca y de estar más cerca. God will put you in places Dios le colocará a usted en to lugares see how much schooling you still need. para ver cuántas escuelas más Word usted of God will necesita. test and try us. Entonces la palabra de Dios viene a probarnos continuamente hasta que la palabra sea formada en nosotros. Because truth without character, Porque truth without la character verdad sin carácter is power without purity. es poder sin pureza. Gifts without fruit Los dones sin el fruto is power out of control. es poder fuera del control. Therefore, what should we do? Por lo tanto, ¿qué debemos We should hacer? clean our lifestyle and our Debemos de spirit. limpiar nuestras vidas, limpiar nuestro espíritu. 2 Corinthians chapter 7 verse Segunda 1. de Corintios de 7:1. Segunda de Having therefore Corintios. these promises, dearly Que beloved, tenemos estas promesas, mis amados. let us cleanse ourselves. Que nos limpiemos nosotros mismos. You have to cleanse yourself Nosotros tenemos que limpiarnos from all filthiness of the flesh de toda contaminación de carne and spirit, y de espíritu. of all filthiness of the flesh De and toda spirit, contaminación de carne y de espíritu. perfecting holiness in the fear of the Lord. Perfeccionando Of God. la santidad en el temor de God Dios. is out to cleanse and perfect our Dios spirits. quiere perfeccionar y limpiar nuestros espíritus. God is dealing with the spirit. Dios está tratando con nuestros He is espíritus. after the cause. Ese es el curso, esa es la intención que Él That's tiene. why it says in 1 Peter chapter 4 verse 12 to 13. Primera de Pedro, capítulo 4, 12 y 13. Dear friends, do not be surprised at the painful trials you are suffering, Así que, amados, no os sorprendéis de la prueba de fuego as though something strange were happening to you. que están pasando. No os sorprendáis del Listen. fuego de prueba que os ha sobrevenido. Nothing strange is happening to you. Nada extraño está God realmente is forming sucediendo Christ on the en su inside of vida. you. Dios está formando a Cristo He wants you to be dentro an de accurate vosotros. reflection of the Father. Porque Él anhela y desea que usted sea God un is reflejo perfecto del Padre en la squeezing and tierra. forming you. Dios lo está comprimiendo, lo está apretando, And lo he- está And triturando. he used the instrument of the word of Y Él God to usa do el it. instrumento de la palabra de Dios. Verse 13 says, Y el verso 13 de Primera But de Pedro rejoice 4 dice, regocijaos that you participate in the sufferings of Christ, que sois participantes de los padecimientos de Cristo, so that you may be para que overjoyed también when his glory en is la revealed in revelación you. de su gloria os gocéis con Hallelujah. gran God wants to reveal alegría. his glory in Dios you. quiere revelar su gloria glory is the en weightiness usted. of who he Él is. quiere revelar el peso de It's su the gloria, substance of who esa God is. sustancia de lo que Dios es mismo, de la It's sustancia God misma de formed Dios. in a people Dios quiere formarse en un pueblo till Christ becomes hasta que visible. Cristo sea Hallelujah. formado en vosotros. God is not after the effect, he's after the cause of the thing. Dios no está detrás de God los wants efectos, to Él está create a detrás right de la heart in us. causa del The efecto. right spirit in Tener el us. espíritu And he'll use the correcto word of God para que usemos la to palabra de try and Dios. test us. Y esa palabra vendrá a That's probarnos why we don't have the continuamente. power to accept or reject the word of God. Nosotros no tenemos el poder de It's the rechazar word la of God that palabra has the o de power to aceptarla. accept or reject Es you. la palabra de Dios que tiene el poder We cannot de be- aceptarnos y de formarnos. We cannot be offended by the word. No podemos ser ofendidos We por la have to receive palabra. it with Tenemos que gladness. We recibirla have to con
con make it part of who we gozo. are. Tenemos que hacerla parte de The word nosotros. incarnated. Porque la palabra tiene que ser The word encarnada. become flesh again. Y el verbo, o sea, nuestra carne se convierte en el Paul verbo. says in 2 Corinthians 13 verse Y en 9, segunda de Corintios 13:9 nos he dice, has this desire, and he's speaking este era to el the deseo Corinthians. que tenía Pablo cuando les Yes, hablaba a I los want you corintios. to aim for perfection. Yo quiero que ustedes alcancen la He perfección. says, for we are glad when we are weak. Porque nos regocijamos cuando And you are somos débiles y cuando And ustedes this son fuertes. also we wish. Y esto también This is deseamos. my desire Y for you. este es mi deseo. This is my desire for the school. Y este es mi deseo para This la is my escuela. desire for everybody sitting here Y este es today. mi deseo para todos los que estamos acá. He said, even your perfection. La perfección God vuestra. wants to bring us to the place of perfection. Dios quiere llevarnos a un lugar de He perfección. wants to perfect Christ on the Él inside quiere of que us. Cristo sea perfeccionado But internamente en he used the nosotros. instrument of the Word of God. Y Él usa el instrumento de su Our palabra. attitude must be, Nuestra actitud y nuestra Not manera my ministry, my no es mi calling, my ministerio, mi gifting. llamado, mis dones, but to have the heart pero tener el corazón where I make myself of no en el cual yo reputation. pierdo I have totalmente, this yo me mind despojo de of mi Christ. reputación, I have this mind of porque Christ. esa es la mente de Cristo que tengo Making que myself of tener. no reputation. Yo no tengo reputación, me despojo de Taking toda on the form of his reputación servant. y tomo la forma de siervo To be an accurate reputation of the para ser una Father. exacta representación, un reflejo perfecto So del that Christ Padre, can be formed para on the que inside of Cristo me. pueda ser formado en mí. My life can be empowered by the Mi Word. vida puede ser empoderada en la And palabra. Christ can be Y perfected in Cristo my life. entonces puede ser perfeccionado I bless you. en mi vida. Dios les bendiga.